Buenas noches, bienvenidos al programa Vamos a Descubrir, un programa que es producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y difundido por Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Es un placer que usted pueda acompañarnos durante el resto de los programas, de los segmentos que hemos preparado especialmente para ustedes. En ese segmento de física interactiva estaremos tocando el tema de cómo conocer, más bien sería conocer las características principales de los neutrinos. Para ello le doy la bienvenida al segmento a la licenciada Merly Domínguez. Buenas noches. Buenas noches, Naomi. Buenas noches a todos ustedes que están en casa. Bien, entonces, toda esta temática de las características principales de los neutrinos nos llevan a hacer la primera pregunta, que sería, ¿qué son los neutrinos en sí? Ok, realmente los neutrinos son partículas subatómicas. Generalmente en muchos programas hemos repetido que los átomos, pues dentro de los átomos están los protones, neutrones, electrones, pero ¿qué pasa con el resto de partículas que también son partículas subatómicas, es decir, mucho más pequeñas que un átomo, y que no precisamente están dentro de un átomo? Una de ellas son los neutrinos. Pues los neutrinos los propone Pauli en 1936, y en 1930, perdón. Y aunque él no los descubre, solo simplemente los propone porque sabía que en sus experimentos y en sus datos faltaba algo que explicar. Y bueno, hasta en 1956, pues un italiano, Enrico Fermi, fue el primero que los descubre. Y bueno, de hecho, él propone este nombre ya que neutrino viene traducido del italiano, serían neutrones pequeños o neutrones diminutos. Entonces, ¿cómo detectan estos neutrones? Bueno, en primer lugar, una característica importante es que los neutrones tienen una masa 1.000.000 de veces más pequeña que la masa del átomo de hidrógeno, o sea, casi nada. Y por eso es tan difícil poder identificarlos, poder clasificarlos. Y fue tan difícil comprobar la existencia de ellos, porque como casi no tienen masa, entonces casi no tienen la posibilidad de interactuar cuando hacen contacto con algo. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos siendo bombardeados por ellos. Sí. Entran por nosotros, salen y lo demás a través de nuestra piel, y nosotros no percibimos absolutamente nada de eso, porque sería casi imposible que estén interactuando con nuestra materia. Y si lo hacen, no causan ningún efecto. Bien, y bueno, usted ya más o menos nos amplió un poco de la siguiente pregunta con respecto al de dónde provienen. Ya nos comentaba de la raíz o de la especificación del nombre, que viene del italiano, que son neutrones pequeños, pero en sí, ¿de dónde provienen los neutrinos? Bueno, los neutrinos, por ejemplo, vemos en pantalla, es lo que les acaba de mencionar, muchos neutrinos en estos instantes nos están bombardeando. Si nosotros, por ejemplo, comemos banano o plátano o algo que tenga potasio, nosotros después de cierto tiempo estamos convirtiéndonos como en bomba de neutrinos o generadores de neutrinos. Ajá. ¿Por qué? Porque en nuestro cuerpo se está decayendo, es decir, se está convirtiendo un isótopo de potasio, de hecho es potasio 40, ese potasio al decaerse por medio de un decaimiento beta, se generan los neutrinos. Entonces nosotros también somos máquinas generadoras de neutrinos. Otra de las formas es, por ejemplo, cuando explotan las estrellas, las nebulosas. De hecho, nuestro Sol ahorita también está generando neutrinos. Entonces, estos se forman a través también de la fusión nuclear que hay en el núcleo de las estrellas. Y viajan a través del espacio, incluso de estrellas muy distantes a las nuestras, viajan a través de esos. Bien, ¿estos neutrinos tienen alguna clasificación? No solamente son los neutrinos como tal. Pues fíjese que en un inicio se suponía que solo existía un tipo de neutrino. Después los científicos los clasificaron por medio de sabores, pero no así como sabor chocolate, fresa, con nombres extraños, ¿verdad? No, sino que los clasificaron de acuerdo a ciertas propiedades, ya que los neutrinos siempre acompañan a una de las otras partículas. Por ejemplo, los electrones, entonces tenemos un neutrino del electrón.
También hay otras partículas que se llaman mesones y tenemos una partícula, un neutrino de mesón. Y también tenemos las partículas tau, entonces hay un neutrino del tau. A esta clasificación le llamaron las sabores de los neutrinos. El neutrino del electrón, el neutrino del mesón y el neutrino del tau. Entonces están esas tres clasificaciones. Esas clasificaciones. ¿Cómo se llegan a detectar estos neutrinos? Pues fíjese que resulta que, bueno, realmente hay 6 lugares donde se están haciendo investigaciones con neutrinos. Está en Rusia, en Canadá, en la Antártida, en Japón. Y algunos de estos países de hecho contienen 2 lugares específicos donde se encuentran haciendo sensores. En Japón en particular se ha creado un kamikaze, le llaman, luego un super kamikaze y luego un hiper kamikaze. En pantalla estamos viendo el hiper. ¿Qué son estos? Nosotros los podríamos ver como una especie de búnker, pero dentro de ellos realmente lo que hay es agua y unos sensores que lo que permiten es cuando, por ejemplo, si viene un neutrino del espacio e interactúa, cuando este interactúa genera un pequeño fotón. Entonces una cámara, un sensor puede captar esa emisión de luz y luego enviar una alerta indicando que hay un neutrino que está interactuando. De hecho, el 12 pasado de julio de este año, hace un par de días nada más, ¿verdad? Resulta que se detectaron neutrinos que vienen de aproximadamente 4.000 años luz de distancias nuestras. Bueno, también hay una parte muy importante que los científicos hasta el momento no sabían qué generaba los rayos cósmicos y de dónde provenían o cómo saber de dónde provenían. Una de las pistas importantes es que se logró detectar un neutrino proveniente de un rayo cósmico. Entonces, cuando sonaron las alarmas, ellos apuntaron con sus telescopios hacia la dirección y como los neutrinos no tienen casi nada de masa, la dirección en la que ellos viajan es en línea recta. Como no interactúan con materia, no pueden rebotar, a diferencia de otras partículas que pueden ser liberadas. Entonces, siguiendo la dirección del neutrino y apuntando con el telescopio, lograron identificar de dónde, de qué blazar provenía este neutrino, es decir, dónde se generaba este rayo cósmico. Y usted nos comentaba al inicio que en 1930 más o menos fue cuando Pauli propuso este concepto. Exacto. En la actualidad o años atrás, ¿hay alguna otra persona que ha propuesto estos neutrinos? Okay, cuando él lo propuso, pues después en 1956, Enrico Fermi, él los descubrió. Pero en el 2015, por ejemplo, hubo un premio Nobel por la clasificación de ellos, como mencioné antes. Resulta que se creía que solo era un tipo de neutrino. Entonces, en pantalla vemos, por ejemplo, partiendo del Sol, salen los neutrinos y estos llegan a través de un sensor. Resulta que los neutrinos, cuando salen, son emitidos, por ejemplo, del Sol, no es solo neutrino del electrón que produce. Podría ser que solo neutrino del electrón que produce, pero en el camino puede cambiar a ser un neutrino del muón o del tau. Cuando los científicos antes del 2015 que hacían el conteo de los electrones, pues contaban menos cantidad de electrones, de neutrinos que se emitían. En la Tierra llegaba a cierta cantidad que no coincidía con los cálculos que se emitían del Sol. Luego, la idea realmente de cámaras de neutrinos aparecieron muchos años atrás del 2015, pero en el 2015 Takita Kajita, que es un físico japonés, y con su acompañante Arthur McDonald, pues ellos encontraron la forma, por medio de estas cámaras de neutrinos, de poder obtener el conteo exacto. Y bien, pues según su cálculo, cantidad de neutrinos que emitían del Sol, cantidad de neutrinos de electrones
y muones y del Tao llegaban De a la todas las Tierra. partículas. De Ajá. todos los diferentes. Al inicio pues no concordaban porque únicamente solo hacían el cálculo de neutrinos del electrón. Ajá. Entonces, ¿y qué pasaba con los otros? Faltaban, algunos neutrinos se habían convertido en neutrinos del muón y del Tao que no contaban con ellos. Y fue entonces en el 2015 cuando fue lo del premio Nobel, ¿verdad? Exacto, que ya Excelente. pudieron hacer el cálculo completo de neutrinos emitidos. Bien, bueno, muchísimas gracias, licenciada Merly, por todo lo que ha estado conversando con nosotros en ese segmento. Queridos televidentes, regresamos de una pausa comercial con Química para Todos. Buenas noches, muchas gracias por continuar en sintonía de nuestro programa Vamos a Descubrir. En ese segmento de Química para Todos estaremos abordando el tema del aroma del café, esa bebida que nos da energía, que nos permite seguir en nuestro día con tanta pasión, con tanta actividad. Pues para ello vamos a estar platicando sobre la composición en sí, bueno, la composición química. Para ello le doy la bienvenida a nuestro segmento a la licenciada Rosana Bulnes. Buenas noches. Hola, buenas noches, Naomi. Gracias. Bien, entonces, esta bebida, ¿verdad? Y para ir empezando a desarrollar este tema tan interesante, vamos a empezar por saber qué es el café. Bueno, el café es el grano que se obtiene de la molienda y el tostado del fruto de la planta del cafeto. Es un estimulante natural y, como usted decía, algo sumamente vital y necesario a veces en los momentos de cansancio, que llega a producir cierta dependencia, ¿verdad? Y que puede llegar a producir tanto efectos positivos como efectos negativos, ya que altera momentáneamente el sistema nervioso central. Entonces, el café es un estimulante natural, una bebida energizante que llega a momentáneamente alterar nuestra, no sé, ponerle energía, ¿no? Y nuestras ganas de seguir adelante, que por lo general mucha gente lo toman cuando tienen esas debilidades o esa baja de energía y necesitamos que algo nos estimule. Así es. Y bueno, esa bebida que para nosotros es tan importante, ¿verdad? Y ya sabemos un poco de los principios que tiene esta como tal. ¿Cuál es el origen? Pues se cree que el origen es latinoamericano, porque aquí ya somos buenos productores, ¿no? A nivel de Centroamérica sabemos que Honduras es uno de los países que exporta café y café de calidad, pero el origen realmente se remonta a épocas muy antiguas y básicamente se cree que se originó la planta del cafeto en una provincia que se llama la provincia de Cafa, en lo que actualmente se conoce como Etiopía. Posteriormente, el grano de café se transporta a lo que es Arabia y ya por último hubo un dominio turco, ¿verdad?, de todos estos países. Es más, se reconoce un vocablo que describía lo que es el café, que es un vocablo turco que se denominaba cabé. Y ya después, entonces, se empieza a hacer la producción y la comercialización de plantas de cafeto en países grandes exportadores a nivel mundial como Brasil, Colombia, que es reconocido mundialmente a nivel latinoamericano como un buen exportador, y nuestro país que no se queda atrás, como lo decíamos al inicio, pero originalmente viene de países como Etiopía. Bien, y orgulloso de ser uno de los muy buenos productores de una buena calidad de café. Químicamente, ¿cómo está compuesto el café? Nosotros cuando hablamos de café siempre pensamos en cafeína. Siempre decimos el ingrediente activo es lo más importante, la cafeína es la que va a aportar el aroma. Fíjense que no, el aroma no lo aporta la cafeína, vemos la molécula orgánica de la cafeína en pantalla. Como decíamos también en las hojas de té, cuando hablábamos de la química en el té, mirábamos que había otro componente muy parecido, ¿verdad?, que no era cafeína, pero que es muy parecido, que en ellos se llama taína, que siguen siendo estimulantes. Pero aparte de esto, como composición química, la cafeína no la descartamos. Tenemos ácidos linoleicos, que son ácidos carboxílicos, hay vitaminas, hay minerales, por ahí hay también polisacáridos, por eso tiene también un sabor dulzón, Ajá, ¿verdad? El grano, sí. y cuando lo estamos tostando percibimos ese sabor, ahí vemos un montón de componentes. Es más, se ha dicho que hay entre 1000 a un poco menos de 1000 ingredientes activos que se han podido extraer de lo que es el grano del café. Y también tenemos proteínas, además de compuestos volátiles que son los que nos van a permitir
percibir el aroma, ¿verdad? Cuando se están dando los procesos de tostado y molienda de las semillas. Bien, usted estuvo mencionando, como en reiteradas ocasiones, la cafeína, y vemos que la cafeína es muy importante para esta bebida, ¿verdad? En sí, ¿cómo es la composición de la cafeína? La cafeína no solamente la vamos a encontrar en el café, sino que también, por ejemplo, en el cacao, algunos chocolates, en las hojas de té, y muy interesante en la hierba de mate. Los países suramericanos tienden a tomar mucho mate en vez de café, pero básicamente viene siendo cafeína, solo que en una hoja que genera obviamente una infusión, que en este caso se conoce como el té de mate, que ellos ingieren principalmente en países como Uruguay, Argentina, y que obviamente aparte de estimular, genera otros beneficios como el estado de alerta o estados de mejora en el cansancio, ¿verdad? Que son momentáneos, pero que ayudan muchísimo en el momento de quitar, por ejemplo, una somnolencia. Es un alcaloide del grupo de las antinas, es un alcaloide de tipo blanco, cristalino, de sabor amargo, que va a aportar más que todo el efecto psicotrópico, ¿verdad? A nivel del sistema nervioso central, quitando la somnolencia, eliminando el sueño, pero aumentando y mejorando los niveles de alerta. Porque actúa a nivel del sistema nervioso central, restaurando momentáneamente esa alertez en la persona. Una taza contiene más o menos entre 80 a 125 miligramos de cafeína, y hay que tener en cuenta que excederse más de 3, 4 tazas al día ya produciría efectos secundarios negativos que vamos a estar hablando en un momento. Sí, bueno, y eso es tan característico ya una vez que alguien pone el café. Es tan característico sentir el olor, ese aroma que es tan rico para muchas personas. Tan estimulante, porque muchas personas lo usan como esto, ¿no? Tomar una tacita de café es como un poquito de energía extra al cuerpo cuando ya estamos muy cansados. Así es. Entonces, sabemos que hay muchos compuestos químicos en este aroma, pero ¿qué es en sí lo que le aporta? ¿Cuáles son los compuestos que le aportan al aroma del café? Bueno, ahí hay una combinación, no solamente es uno, ¿verdad? Pero se habla mucho, por ejemplo, en el proceso de la molienda y del tostado del café, que se dan reacciones que se conocen como las reacciones de pardeamiento enzimático, que se llama básicamente la reacción de Millar, que es cuando las proteínas reaccionan con los azúcares del grano tostado y generan estos compuestos volátiles de los cuales hablábamos, y que estos son los que realmente están aportando el aroma tan rico del café tostado, ¿verdad? Entonces, ahí hay una infinidad de compuestos que participan y que pueden llegar a generarse como sustancias volátiles que nosotros vamos a estar percibiendo por inhalación. No es necesariamente la cafeína, como ya mencionamos, sino más que todo el pardeamiento enzimático que daría la reacción de Millar entre proteínas y azúcares del grano de café, que ya las tiene y que obviamente reacciona. Sí, y que todos estos, bueno, eso es lo maravilloso de la química, de paso, ¿verdad? Que todos estos compuestos unidos en reacción pueden producir tan bonitos efectos. Algo importante, en la cafeína se utilizaba también, es un dato interesante, ¿no? Por vía rectal, y me llamó mucho la atención porque algunos medicamentos como la ergotamina combinada con la cafeína son introducidos vía rectal en supositorios para personas que padecen de migraña y que están, por ejemplo, inconscientes y que no pueden tomar un medicamento. Entonces son cosas muy interesantes porque pueden producir un efecto de analgesia en pacientes con migraña. Ah, sí. Bueno, también esa es otra cosa súper interesante y como digo yo, lo maravilloso, ¿verdad?, de la química en sí, porque hay tantas cosas que se pueden hacer, y las combinaciones, los compuestos, todo esto para producir efectos positivos. Positivos en el ser humano. Sí, y bueno, ya que usted estaba hablando de la cafeína y de todo esto, es cierto también sobre la dependencia que se sienten algunas personas para esta bebida, y específicamente entonces es por la cafeína, ¿verdad? Sí, es un estimulante que produce dependencia, y aparte de que quite la somnolencia, si ya nos excedemos en las tazas de café o los miligramos de cafeína diarios,
ya podemos tener efectos negativos, como por ejemplo que se dice que fumadores requieren más cafeína que otros porque al final lo tomamos como una droga, ¿verdad? Es algo que nos produce dependencia. Además que el abuso de cafeína puede llegar a generar ansiedad. En algunos momentos hemos hablado de que calma, de que nos energiza, de que nos tranquiliza y nos da como más energía, pero ya en exceso puede llegar a producir ansiedad, nerviosismo. Personas han reportado que, por ejemplo, empiezan temblores. Y entonces ahí ya estamos excediendo las cantidades necesarias de cafeína. Exceso de cafeína, estaríamos hablando de más de 3 tazas y puede llegar a producir dependencia y también intolerancia. Personas que no pueden tomar cafeína o café por ya problemas gástricos, ¿verdad? Sí. Entre los efectos positivos, estimula la secreción de saliva y de los jugos gástricos. También se ha conocido que ayuda a la digestión. Por eso por ahí le dicen a usted que quiere un digestivo de cafeína, una tacita de café al momento de terminar su almuerzo, si ha sido muy pesado. Tiene propiedades diuréticas, entonces también personas que han percibido que van más al baño, ¿verdad?, a orinar, es por eso, porque el café produce diuresis y es un excelente antioxidante y ayuda a generar dopamina, que nos da esa sensación de bienestar que tanto hemos hablado de dopamina dentro de lo que son neurotransmisores. Sí, y bueno, lo que usted dice es todo con medida y nada con exceso, ¿verdad? Debe de ser así. Debe de ser así. Y sí, yo también he leído que las personas que toman café como siempre dentro del rango de la medida, lo que se ha comprobado y han hecho estudios que se evita como el riesgo a padecer de Alzheimer y de Parkinson, por ahí hay algunos estudios que lo han reportado, pero siempre con control médico, ¿verdad? Así porque la dosis, sobredosis más que todo, producirían todo lo contrario. Bien, bueno, este segmento está hecho especialmente entonces para todas aquellas personas que les gusta el café y pues ya saben los riesgos, los pros y contras, como decimos nosotros. Regresamos después de una pausa comercial sin antes empezar con el segmento de acreditación, un proceso que la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán está pasando y pues seguido de la pausa regresamos con el segmento de Así es la vida. Buen día a todos, bienvenidos una vez más a nuestro segmento Acreditación y Calidad Sostenida. Este día haremos un resumen de todo lo que hemos venido hablando a lo largo de nuestros segmentos para poder recordar y reforzar algunos conceptos importantes. Comenzaremos recordando el concepto de acreditación. ¿Qué es la acreditación? Es el reconocimiento público y formal en donde una institución se somete de manera voluntaria a un proceso en una primera etapa de autoevaluación y en una etapa siguiente al proceso de evaluación externa. ¿Para qué? Pues como una garantía de que se está ofreciendo una educación de calidad. ¿Quién acredita? Hay muchas agencias internacionales que acreditan a las instituciones de educación superior. En nuestro caso, nuestra universidad decidió acreditarse con una agencia francesa de aseguramiento de la calidad que se llama el Alto Consejo de Evaluación de la Investigación y de la Educación Superior, HCERES. HCERES es muy importante reconocer que trabaja con base en 3 principios. Uno de ellos es el principio de transparencia, que significa que todos los resultados que se lleven a cabo, que sean el producto de este proceso, van a ser publicados en todos los medios para que puedan estar accesibles al público. Esto garantiza una mayor calidad, claridad y transparencia del proceso. Los principios de independencia y responsabilidad significa que esta agencia HCERES se compromete en respetar los diferentes reglamentos, las leyes tanto del país como de la universidad que se está acreditando. ¿Por qué es importante evaluar y acreditar para una institución como la nuestra? Pues ya dijimos antes, esto asegura la calidad y el aseguramiento de la calidad superior nos sirve como instrumento para poder llevar a cabo un cambio sistemático que al final va a poder ofrecer una respuesta a las diferentes problemáticas que se dan en nuestro contexto nacional. ¿Cuándo inicia y cuándo finaliza este proceso? También hemos venido informando que la primera etapa de este proceso fue en febrero de este año,
cuando la misión exploratoria de HCERES visitó nuestra universidad para ese primer acercamiento y en donde nos autorizaron poder iniciar el proceso de autoevaluación. Aquí también dieron los lineamientos, establecieron los diferentes dominios de los cuales también hemos venido hablando y se inició el proceso de autoevaluación. En este proceso de autoevaluación, la universidad está trabajando, es el proceso que actualmente está llevando a cabo y el informe se dará en la primera semana de septiembre. Luego habrá una visita de nuevo a nuestra universidad para poder publicar el informe. Esto se hará en noviembre de este año. Después de esta etapa, en un cuarto momento, la universidad hará la propuesta entonces a HCERES mediante un informe que se estará enviando en enero del 2019. En marzo del 2019 es cuando HCERES dará la respuesta y entonces nos informará si ha aceptado estos informes y si van finalmente a concederle la acreditación a nuestra universidad. Amigos y amigas, lo importante de esto es reconocer que es un trabajo en equipo, que toda la comunidad universitaria está comprometida con este gran objetivo de nuestra universidad, que es el de acreditarse pues a nivel internacional. Hay muchos beneficios también que implican tanto para los docentes, los administrativos y los estudiantes, pero de eso estaremos hablando en nuestro próximo segmento. Gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por continuar en sintonía de nuestro programa Vamos a Descubrir. En este segmento de Así es la Vida estaremos tocando un tema con respecto a las feromonas. Vamos a estar tratando de explicar sobre cómo se puede aprovechar esta creencia de que las feromonas se pueden envasar para después comercializarlas. Y estaremos discutiendo pues todas estas sustancias, cuál es el papel que estas sustancias tienen en el reino animal y en el reino vegetal. Entonces, para platicar sobre las feromonas en la naturaleza, si se podrían envasar para atraer parejas, estaremos platicando con el magíster Javier García, así que le doy la bienvenida. Buenas noches. Hola, muchísimas gracias, Naomi. Feliz noche. Gracias. Entonces, para ir asociando y que todos podamos estar en el mismo lenguaje, para ir asociando esa palabra de las feromonas, que usted nos explique qué es y cuál es el papel fundamental que tienen en el reino animal y cuál es si existe más bien alguna relación con las hormonas en los términos biológicamente hablando. Ok, sí, es que mire que hay una inclinación natural a asociar una cosa con otra. Porque pensamos en hormonas, dice, tienen las hormonas revueltas esos adolescentes y estamos pensando que ellos están con ese interés, ¿verdad? Típico del despertar sexual y de este tipo de cosas. Y decimos feromonas, ese olorcito con lo que los animales se atraen y que se vuelven tan atractivos y vuelve un instinto tan irrefrenable esto de la reproducción. Entonces podemos decir, bueno, si tienen eso en común, que en realidad es una hormona y que es una feromona, entonces vale la pena trazar esa línea porque incluso, como usted lo dice, esto de los envases es sumamente cierto. Usted va a darle en internet feromonas y la primera imagen que va a encontrar son unos frasquitos, como que lo último que aparece es la química, lo último que aparece es la biología, pero sí aparece la manera en que el humano ha visto la manera de monetarizar ese tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces decir, bueno, distinguir también ese tipo de compuestos químicos muy particulares que son las feromonas de olores, por ejemplo. ¿Qué cosa es un olor simple y qué cosa es una feromona y dónde se traza esa diferencia? Porque lo cierto es que para nosotros los olores son importantísimos. Sí. O sea, piénsele usted que la comida entra por los ojos, pero no solo después el saborcito, sino que comer con la nariz tapada es terrible, o sea, es la mitad de la experiencia que le estamos perdiendo. Sí. Entonces mire que en la pantalla ahora mismo vemos la conceptualización de las hormonas, justamente las hormonas, que no son solamente sexuales, por cierto, son moléculas producidas en glándulas. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una de ellas,
que regula el metabolismo, y el sistema endocrino, o sea, el sistema que se encarga de esto, es en realidad diferente a otros, que es donde todo está conectado y donde todo está en un mismo sitio. Aquí no, aquí todo está disperso, y cada una lo que hace, casi que lo que vemos en pantalla, recibe señales en el hipotálamo a través del sistema nervioso, o sea, lo que nosotros podemos percibir, se enlaza con el sistema endocrino a través del hipotálamo, que hace esa función de mediación. Entonces dice, bueno, estás viendo esa amenaza acercarse, estás oyéndola, estás oliendo, estás percibiéndola. Entonces, eso lo percibimos con nuestro sistema nervioso, que viene y que le manda justamente ahí, al hipotálamo, a ese puente entre el sistema nervioso, que es el que percibe los estímulos, para mandarlo al sistema endocrino, que es el que le dice, bueno, glándula, entonces empezame a producir este montón de cosas que voy a ocupar para que químicamente yo reaccione de una manera dada. A veces se da incluso lo que se llama reacciones en cascada, y que es que un estímulo externo se conecta a través del sistema endocrino por el hipotálamo. O sea, el sistema nervioso viene al hipotálamo, eso lo manda al sistema digestivo y le dice, bueno, entonces activame tal glándula que me empieza a producir una hormona que me va a activar la otra glándula que me va a producir la otra hormona y que me va a producir hasta tener, por ejemplo, adrenalina. Y entonces que eso me va a hacer sentir despierto y me va a hacer ignorar el dolor y me va a hacer correr muchísimo más rápido de lo que puedo correr cuando no tengo adrenalina en las venas, y que me va a hacer eso, esa aceleración, ya vamos a caer a esto, aceleración de mi pulso cardíaco, y que me va a hacer sudar y que me va a hacer todo esto. ¿Por qué pasa eso? No es magia, es una sustancia química, como cuando usted pone vinagre con bicarbonato de sodio y que va a empezar aquel espumero. Así como no es mágico eso, tampoco es mágico que nosotros reaccionemos de una manera como la adrenalina nos hace reaccionar. Es una reacción química mucho más compleja quizás que o diferente pues, que la del vinagre y la soda, pero que está generado por glándulas, ¿sí? Que producen este tipo de cosas, pues la testosterona, por ejemplo, que es responsable de que no sea magia, de que a los 15, 16 años ya empiece a haber bigotitos y que empiece... Para los niños y para las niñas otros rasgos. Esto de la producción de la adrenalina es cierto, porque cuando uno está bajo cierta tensión, bajo cierto miedo, cuando hay peligro, nuestro cuerpo la secreta tanto que después nosotros decimos, ¿cómo pudimos hacerlo si, por decirlo a lo buen hondureño, en nuestros 5 sentidos no lo podíamos hacer? Y lo que usted mencionaba, claro, correr una distancia o de repente correr tan rápido, ¿verdad? Todo eso es por la adrenalina. Correcto, y fíjese que ahora que lo menciona, si a usted le ha pasado ese susto de, por ejemplo, ser asaltado, hay gente que ha sido asaltada y que nunca había sido asaltada y que nunca podemos saber cómo vamos a reaccionar, porque quizás nunca hemos estado tras un influjo de esa naturaleza de adrenalina en esa situación, en ese contexto, que el contexto y la situación y la naturaleza también aportan mucho insumo a nuestra manera de reaccionar. Entonces, quizás alguien se ha emocionado en una montaña rusa y toda la cosa, pero que venga alguien y le violentamente lo asalte es una cosa quizás nueva, que la gente reacciona de diferentes maneras. Hay gente que hubiera dicho, ¿qué dice? Yo nunca me imaginé que yo iba a negarme al asalto, que pésima idea, por cierto. Sí. O que hubiera escapado tan rápido, porque está actuando bajo los efectos de una sustancia. Es como alguien dice, bueno, yo nunca hubiera pensado que me ponía así cuando me pasaba de trago, no me hubiera creído. Quizás es una cosa no igual, pero parecida en el sentido de que estamos sometiéndonos a ese tipo de cosas. Entonces, a lo que voy con esto es que la acción del sistema nervioso, por ejemplo, y veíamos en el programa pasado que le encendían al tiranosaurio un foco acá y que se le hacía rapidito chiquita en la pupila. Esa reacción es el sistema nervioso percibiendo con sus células un estímulo y actuando. Un reflejo. Un reflejo. Pero cuando son el tema de hormonas, es una cosa muy lenta. Entonces estamos pensando en el caso del asalto. Y usted fue asaltada y esa reacción y esa sensación, usted puede llegar a su casa y todavía sentirla y tomarse un tecito para que le baje o acostarse o platicar con alguien, porque las hormonas, y a esto quería llegar, tienen un mecanismo diferente. Ellas se secretan en la sangre, así como el alcohol cuando lo ingerimos, así como la nicotina, así como todo eso. Esa viaja por la sangre y se distribuye a las células a través de la sangre, que es un mecanismo mucho más lento de acción que es propio del sistema endocrino, que la reacción que tenemos en el sistema nervioso, como esto de la pupila, o como quemarse y quitarse, o pegarse un deslizón y entonces buscar de qué agarrarnos. Eso
viajó por las neuronas, por el sistema nervioso, por todo mientras que las hormonas viajan por la sangre, entonces tienen ese efecto más duradero. No hemos caído a feromonas todavía, pero estamos hablando de entonces qué son las hormonas y cómo están relacionadas con eso. Y para tener bien clara la diferencia de cuáles son, de qué es en sí una hormona y qué es en sí una feromona. Estábamos viendo en pantalla la imagen de las abejas, sí, ¿verdad? Que ahí sí, entonces nosotros ya vamos a caer en lo que hablamos de la feromona. Exactamente, ¿verdad? sí. Y las mirábamos incluso levantando su abdomen, porque ahí es donde ellas tienen localizado un órgano que les sirve para secretar esa feromona. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una hormona y una feromona? Una hormona actúa dentro del mismo ser, dentro del mismo organismo. Entonces, esa inyección de adrenalina, esa la sintió usted. Sí. Pero la persona que no estaba presente ahí, obviamente, ni se inmuta. De hecho, puede haber alguien pasando que no se percató del accidente, del asalto, y entonces no se percató. La secreción de la hormona es en una glándula interna y se consume de forma interna para que usted cambie su conducta, para que usted reaccione químicamente. Las feromonas es distinto. La feromona es una sustancia que secreta el organismo para estimular y cambiar el hábito a otros, y afuera es que la de expulsa, ellos. ¿verdad? Correcto, la expulsa. Entonces, tenemos esa diferencia muy notoria, si usted lo piensa, que incluso principalmente se usan para estimular organismos de su misma especie, aunque se puede dar incluso que despiertan el interés en organismos de diferentes especies, a veces de forma nociva para, digamos, hormigas que secretan una feromona que no solo orienta a hormigas, sino que también orienta a depredadores, que la huelen y dicen que hay hormigas y vienen y se la comen. Entonces, y a eso es a lo que yo iba a preguntarle. ¿Cuáles son en sí las funciones que tienen las feromonas en la naturaleza? Ok, justamente esas. Si vemos las abejitas antes era porque ellas orientan, con esa feromona, ellas orientan a otras que estén perdidas o llaman a panales vacíos a obreras que lleguen a trabajar ahí, porque se lo huelen. Entonces cambió la conducta de quién, no de la que está ahí con el abdomen levantado, sino que las que lo percibieron en el ambiente. Ahora, esta es una segunda función, son hormonas utilizadas para lo que se llama agregación, que es justamente lo que está ilustrado ahí, que es una hormona que sirve para que vengan y todas y se acumulen entre sí. Entonces, ¿eso para qué lo usa la naturaleza? Para, usted me entenderá, usted será fácil de imaginarse que ahí hay una mucha mayor probabilidad de que se reproduzcan entre ellas. Sí. Porque se secretó una feromona que atrajo a todas ellas en un clúster, en un nudo, y entonces ahí se hace la selección sexual. Entonces hay machos, hay hembras, hay machos más aptos, hay machos más atractivos, hay hembras más atractivas, y entonces en todo ese montonón de gente se encuentran. Es como las parejas en la universidad. Ajá. Ese es el lugar más probable que usted encuentre el amor de su vida, porque hay mucha gente con sus mismas características, con sus mismos intereses y todo, y que entonces es donde va a haber mucha compatibilidad. Entonces igual se secreta una feromona que las trae a todas juntas, a todas esas mariquitas, todas esas insectos, y entonces ahí se produce la fertilidad. Y también una de las funciones que reproducción. cumple y también una de estas funciones es dentro de lo que cabe alarmar, Sí, ¿verdad? Si hay algún exactamente. peligro, si hay comida, si hay abastecimiento de algo. Completamente cierto, que de hecho es lo que hace esta abejorro que se le llama chaqueta amarilla. Ajá. Y esta lo que hace es que tira una señal de alerta cuando, por ejemplo, está viniendo un depredador, que entonces las otras al olerlo saben, ok, no, aquí no, de aquí vámonos, porque ya alguien avisó. Ellas, poco es el grito que pueden pegar a las distancias en que ellas se manejan, pero a nivel de feromonas sí que lo pueden hacer. Y mire que no solo en el reino animal, de hecho es fascinante que en el reino vegetal hay zacates que al ser masticados por herbívoros o al ser cortados, ya vamos a llegar a este coyote, imaginémonos ese zacatillo que está ahí, que al cortarlo ellos emiten una feromona, como toda feromona, para activar a otro organismo, en este caso un zacate cercano a él, que lo que hace es secretar tanino, que es como un colorantito natural en ellas, que les da un sabor menos rico, menos gustoso. Entonces, como que eso es alerta también, y es una planta diciéndole, hey vos, mira que aquí anda alguien que nos está comiendo, entonces secreta eso que te va a hacer saber feo, para que sea menos... o sea, para que se la coman menos, pues. Entonces, una nueva feromona de alerta en otro reino, pero que tiene la misma función de alarma. Y qué interesante porque nosotros, bueno, o al menos la mayoría cuando decimos de feromonas,
nos enfocamos precisamente en el reino animal y que solamente el reino animal puede secretar ese tipo de Sí, sustancias correcto. y bueno, ya sabemos que también en el reino vegetal hay ese tipo de mecanismos Así es, y lo asociamos no solo al reino animal, sino que al sexo en el reino animal. también. Principalmente, y sabemos que no, que tiene una gran diversidad de funciones, porque imagínense que, por ejemplo, ese coyote que aparecía en pantalla, y no solo el coyote, ¿verdad? Lo hemos visto en perros, lo hemos visto en un montón de organismos, lo que están haciendo es orinando sobre un territorio donde en ese caso las feromonas vienen diluidas en la orina. En la orina. No es en sí el olor a orina, la urea, el desecho nitrogenado que está cayendo ahí, sino que viene esa feromona que está diciendo, bueno, este es mi territorio. Aquí nadie se me venga a meter y si se meten va a haber problemas y a veces eso sucede. Entonces, animales como ese, que ahí precisamente están marcando territorio, hacen eso con finalidad de delimitar dónde él entonces va a estar buscando sus parejas, dónde él va a cazar. Y en animales de este tipo, donde mucho se ha debatido sobre si hay animales alfa o no, pero en ese tipo de circunstancias, entonces eso marca un territorio donde hay cierta dominancia y donde hay cierta distribución espacial, ¿verdad? de las especies. Pero también aquí voy a hacer una pregunta para que usted me corrija, en el caso de que sea lo contrario, pero también existe ese tipo de mecanismos que hace para que se atraigan, ¿verdad? No necesariamente es la territorialidad. Lo veo claro. como por los perros en algunas colonias, por ejemplo, o así, que les ponen hasta criolina o algo así para que, más que todo las que tienen perras, no lleguen como los perros a orinarse ahí cerca y todo Sí. eso, sí, ¿verdad? Claro, y es que es una forma de comunicación y de hecho feromonas hay de muchísimos tipos, de muchos tipos. Entonces vamos a ver cómo hay algunas que, por ejemplo, lo que hacen es atraer sexualmente. Entonces puede ser que en la orina de un perro hay una hormona para decir aquí estuve yo y entonces la conducta de los otros especies va a cambiar, perdón, de los otros individuos de esa especie va a alterarse de alguna manera. Y también hay feromonas sexuales atrayentes. Entonces también en ese tema de los perros se puede ver manifestaciones de ambas. Miren que, por ejemplo, con otra función completamente diferente está la que vemos ahora mismo en pantalla, que es un camino enorme de hormigas, denso, o sea, es un camino grueso y un camino abundante de hormigas que lo que Sí. están haciendo es percibir la sensación de esa feromona de una hormiga que ya pasó por ahí Ajá. y que está marcando el camino a casa y que por el otro extremo está marcando la fuente de alimento. Entonces mire que lo que pasa aquí es que en el camino van secretando eso, cuando se termina el alimento, entonces las que ya vienen de vuelta secretan una feromona que es más bien de repeler el contacto. Entonces dice, bueno, aquí ya no paso porque huele feo. Cuando en realidad el mensaje es, la comida se terminó, sigamos por acá. Entonces una feromona como de senderismo, Ajá. ¿verdad? Sí. Que lo podemos ver en las hormigas. Y pues esta es una representación, porque ahí se ve, mira, esa especie de brochita al fondo, al final del abdomen. Esa es el órgano, la estructura encargada de secretar feromonas sexuales. Entonces ella con eso, cuando lo expone esa feromona, pues naturalmente va a llegar un macho. Eso significa que ella está receptiva sexualmente y que va a tener la apertura para reproducirse con una semejante, ¿verdad? Es de todos tipos, llegamos casi que por el final a la más reconocida de todas, que son las feromonas sexuales feromonas en los animales, sexuales. pero que está presente. Bueno, y entonces ya como para que los televidentes queden bien claros con esto, nosotros como humanos secretamos feromonas. Secretamos feromonas, de hecho lo que podemos ver ahora en pantalla es una madre amamantando y se han hecho experimentos donde ese niño puede oler esos pechos de su madre a lo largo de una habitación. Entonces saber dónde está su madre y ubicarse y poder, de hecho ese instinto de buscar el pecho de la mamá, ¿verdad? Cuando están hambrientos y van a comer, eso es muy presumiblemente acción de feromonas, aunque es importantísimo dejar en claro que no se ha logrado aislar una tan sola feromona humana, porque el mecanismo es el siguiente, se observa una conducta y se asocia eso a una feromona, o sea, muy presumible una feromona, que está teniendo lugar ahí cuando se mira, por ejemplo, eso de que las hormigas están siguiendo un mismo camino. Entonces, y luego se aísla químicamente ese compuesto. Y luego se somete a las pruebas, se unta esa feromona en otro sitio y si se acercan ahí las hormigas es que ese fue el químico responsable de eso. En los humanos eso no se ha hecho posible, no se ha servido. Bien. Entonces,
Este caso es, de hecho hay un equipo de científicos franceses que están tratando ya por primera vez de aislar esa feromona en este escenario de la madre amamantando, que podría ser la primer mecanismo. Así que con ello viene que toda esa promoción Todo de que el feromonas marketing de las feromonas. sea una charlatanería, sea completamente infundado. Bueno, entonces le agradecemos a usted por esto que nos ha compartido y porque también ya hace que no vayamos a caer en esa charlatanería que usted comenta de querer comprar feromonas, ¿verdad? Entonces, bueno, muchísimas gracias y con ustedes, queridos televidentes, regresamos después de una pausa comercial. Hola, sean todos bienvenidos a este su espacio, ¿es mito o es ciencia? Como todos los viernes tenemos siempre lo que es mitos realmente constructivos y qué dice la ciencia o qué no dice. Exactamente, salimos de ese pequeño error que tenemos pues la mayoría de los seres humanos del por qué no suceden ciertas cosas. Y por ejemplo, Helen, el día de hoy traigo mitos acerca de las plantas. A mí me encantan estos seres vivos que aparte de adornar nuestra vida, hacen un papel muy importante que lo que es purifican nuestro aire y así nosotros podamos tener un mejor oxígeno, ¿verdad? Exactamente, qué rico cuando tenemos todo ese montón de plantas cuando estamos cerca, en un parque. Sí. ¿Verdad? Sentimos aquello tan rico, cuando respiramos hasta nos sentimos súper bien. Exacto, y fíjate, y la otra vez estaba viendo una imagen que decía a qué temperatura estaba cada parte de una ciudad. Por ejemplo, ponían la temperatura de lo que tenía el pavimento, la temperatura que tenía una casa, la temperatura que había debajo de un árbol, y me llamó mucho la atención para todos aquellos y también para nosotros, de que la temperatura que estaba debajo del árbol era la que menor temperatura tenía, o sea que estaba más fresca. Súper rico, Fabi, es lo que estamos viendo, ¿verdad? Hoy por hoy, cuánta deforestación hay aquí, no nos vayamos tan lejos, aquí en la ciudad. ¿Cuánto árbol no ha sido talado para construcción y para Exacto. bienestar, entre comillas, ¿verdad? De nosotros mismos, de la ciudad, de avances como ciudades, ¿verdad? Pero es grande la deforestación y pues nosotros tal vez ahorita no estamos viendo las consecuencias o las estamos viendo en menor escala, pero con el pasar del tiempo la factura va a ser mucho mayor. Mucho mayor. Por eso es muy importante que siempre nosotros pues podamos plantar un árbol. Y también fíjate que en mi caso, y de ahí se viene el mito, en mi casa tenemos plantas ornamentales y también palos frutales y siempre mi mamá camina regando las plantas tempranito o en la noche. Y de ella es de donde saqué el mito, que dicen de que a mediodía o cuando la temperatura o el sol está muy fuerte, no se tienen que regar las plantas. Ese es el mito. ¿Por qué será, Helen? Pues, bueno, a mí mi mamá ya me lo había contado, Fabi, te cuento. Cuando la temperatura está muy alta, pues mi mamá me explicaba también antes que era porque la planta está demasiado caliente y el agua lo que hace al tener contacto con la planta, pues lo que va a hacer es más bien quemar nuestra plantita. ¿Es verdad o es mentira? Pues fíjate que este es el mito. ¿Qué dice la ciencia realidad en esto? ¿Se creará un efecto lupa del agua con la luz solar y quemará la plantita? En realidad esto es un mito falso. Lo que sí se recomienda es de que debido al oleaje al aire, a las cantidades de torrentes de aire y también a lo que es la temperatura, sí se recomienda que se hagan a horas tempranas para que la planta pueda absorber mejor y pueda pues hacer su proceso de una manera mejor. Pero no es que se crea un efecto lupa y de que la plantita se va a quemar. Entonces debemos de procurar sí regarla por cuestión del aire en diferentes, lo que es en horarios tempranos o cuando ya esté la temperatura más baja. Muy interesante, Fabi. Pues, mami, mi plantita no se va a quemar entonces, ¿verdad? Pero que vamos a procurar, pues, seguir las indicaciones y no regarlas a ciertas horas del día.
Algo muy interesante también, Fabi, es ¿alguna vez te ha pasado de que pensás o estás en alguna acción y decís, wow, esto ya lo viví? Fíjate que han salido hasta películas de esto. No sé si la palabra correcta son los famosos déjà vu. El déjà vu, el famoso déjà vu. ¿Te ha pasado tener algún? Fíjate que siempre, más de alguna persona lo hemos tenido. Bueno, yo creo que todas las personas que estamos en un lugar y decís, esto ya lo viví, o se me hace muy parecido a algo que hice el día anterior, o el mes atrás, o el año atrás, y vos decís, y hasta con la misma ropa y eso. Exactamente, pero ¿qué nos dice la ciencia? ¿Qué es el déjà vu? El déjà vu es ya lo viví, ya estuve aquí. Este nombre lo puso un filósofo francés y pues este fue el nombre que le dio a esa experiencia que nosotros sentimos que ya habíamos vivido. Pero ¿qué nos explica la ciencia? La ciencia nos explica que esto que nosotros conocemos como déjà vu, hay que recordar que tenemos una memoria a largo plazo y una a corto plazo. La de corto plazo es la que nosotros hacemos que, bueno, nuestra memoria va eliminando todo aquello que no necesitamos, por eso es que se llama corto plazo. Pero ¿qué sucede cuando realmente sentimos estos famosos déjà vu, estos famosos ya estuve aquí, esto ya lo viví? Pues simple y sencillamente lo que sucede es que ambas memorias tienden a conectarse. Algunas personas decían de que era falta de oxígeno en el cerebro y volvíamos otra vez y eso era lo que nosotros decíamos, esto ya lo viví. No, simple y sencillamente lo que la ciencia nos explica de los déjà vu, de los ya viví, ya estuve aquí, es que estas memorias, tanto a largo plazo como a corto plazo, tienden en un pequeño lapso a unirse. Y es lo que nosotros entendemos como ya lo viví. Y recordemos también, ¿verdad?, que el déjà vu también, pues, hay diferentes, hay clasificaciones, hay el ya lo viví, el ya estuve aquí, el ya reconozco esto. Todas esas pequeñas cosas, pues, simple y sencillamente son cosas que nosotros tenemos almacenados en nuestra memoria y son algo así como cuando tenemos pesadillas, que nosotros decimos, yo conozco este lugar, o esta es mi casa, o todo eso, esto es un pequeño déjà vu que nosotros decimos, un pequeño sueño. Se nos vienen entonces pequeños como destellos de recuerdos, podríamos decirlo en otras palabras. Exactamente, Fabi, tú lo has dicho de la mejor manera. Exacto. Pequeños destellos de recuerdos. Pues fíjate que ya que me acordaste de las cosas que nos gustan y yo vuelvo con las plantitas, ahora es otro mito. En realidad, ¿cuántas veces has escuchado, Helen, que tenemos plantas en nuestro dormitorio y te dice tu mamá o tu abuelita o cualquier otra persona exterior, saca las plantas en la noche porque es malo dormir con plantas? ¿Cuántas veces lo has escuchado? Uf, infinidad de veces, porque te dicen, va a competir la planta con vos. O es ella o sos vos. Sí, y hasta nos dicen de que nos puede provocar la muerte. Pero ¿qué dice la ciencia respecto a esto? En realidad, primeramente tenemos que conocer lo que es el proceso que hacen estos grandes seres por nosotros y el proceso también que hacen para ellos mantenerse vivos y poder hacer su propio alimento. ¿Cuál es el proceso que ellos hacen en el día? Que es la fotosíntesis, en el cual ellos necesitan la luz solar para hacer este proceso. Absorben lo que es el CO2 de lo que tienen en el aire, lo procesan junto con la energía de solar y también ellos empiezan este proceso llamado fotosíntesis para ellos poder hacer su propio alimento. Ahora, ¿qué pasa en la noche? Las plantitas tienen que seguir respirando, pero ya no hacen el proceso de la fotosíntesis debido a que ya no hay energía del sol. Entonces, ¿qué pasa cuando ya no hay esta energía del sol? Ellos hacen la respiración, pero esta vez ellos ya no absorben el CO2. Lo que ellos absorben ya es oxígeno y expulsan en mínimas cantidades lo que es el dióxido de carbono. Entonces sabemos que el dióxido de carbono, al ser nosotros estamos respirando esto, puede dañarnos nuestra salud, pero cuando es en grandes cantidades, o sea, que la planta no va a poder desprender grandes cantidades de CO2 en la noche y nosotros nos vamos a morir. Es por eso que el mito es falso. Ahora, si ya estuviéramos en un cuarto encerrado y con millones de plantas más que nosotros, ahí se podría tomar de que sí nos puede dañar algo nuestro organismo. Pero mientras tanto, el mito es falso. Wow, Fabi, pues sí, muy, muy interesante, ¿verdad?
Y pues también muy importante recordar lo de las plantas, el fotosíntesis y la inversa que hacen En la por la noche. respiración, la Exactamente. Entonces respiración una que tiene. plantita más bien nos relaja. Exacto. Ver la plantita nos relaja, entonces gracias por la aclaración de que esto es totalmente falso. Ahora, hablando de lo que nos gusta, a mí me encantan los caninos. ¿Has tenido alguna vez alguna mascota, Bueno, algún perrito? Todos hemos tenido, me imagino yo, en algún momento de nuestra vida. Te diré que por ahorita no me gustan mucho por el gran proceso que conlleva que bañarlos, que limpiarlos, que andar viendo el desastre que ellos hacen y también andar levantando el pupú de ellos es algo que a mí no me agrada. Por eso Bueno, no tengo. pues, bueno, pues ya que tocaste esa parte de cuando nuestros animalitos excretan, ¿será verdad que si miramos a uno de estos perritos excretar nos van a hacer un orzuelo en nuestro ojo? Pues eso es desde que estamos pequeños, es algo que he escuchado y hasta decíamos, hay que cruzar los dedos para que no, Para que no para nos que no nos salga, salga. o ya- O también, Helen, que qué tal que creíamos cuando éramos pequeños de que nos cruzábamos los dedos así y de que el perrito no iba a hacer pupú. Ese también es otro mito. pero ese lo vamos a aclarar en otro día, en otro espacio, ¿verdad? Pues la ciencia nos explica, ¿verdad?, de que nosotros, recordemos que nuestro glóbulo ocular, nuestros ojos, son tan delicados que el mínimo polvo que caiga en ellos los va a lastimar. Pero ¿por qué cuando vemos el perrito hacer eso te va a salir orzuelo? Yo en lo particular, lo digo y lo aclaro frente a las cámaras, que yo he visto a un perrito excretar y a mí no me ha nacido un orzuelo. ¿Qué es lo que sucede con estas personas que aseguran y firman que cuando vieron al perrito excretar les nació? Simple y sencillamente es porque algún polvo, el polvo estaba cerca o algún viento que llevaba polvo llevaba bacterias, porque recordemos que bacterias hay. Tocó su glóbulo ocular o tocó la parte de abajo, la parte externa de su glóbulo ocular y tendió como a rascarse. Una vez que nosotros tendemos como a tocar la parte de abajo de nuestro ojo, estamos haciendo más bien que entren esas bacterias, que entre ese polvo en nuestro ojo y es lo que va a provocar, ¿verdad?, este orzuelo. Y el orzuelo pues nada más es la respuesta ante estas bacterias en nuestro ojo, nada más. Pero que el perrito porque hizo nos nació, no, esto es totalmente falso. Y como le digo, lo aclaro otra vez frente a las cámaras, yo he visto hacer a mi mascota y no me ha nacido ningún orzuelo. Entonces desmentimos este mito y por ver a nuestras mascotas estar excretando no nos van a llenar los ojos de orzuelo, ¿verdad? Exactamente. Pero fíjate, Helen, que lastimosamente el tiempo se nos ha terminado. Pero siempre nosotros los invitamos a todos ustedes, nuestros queridos televidentes, a que nos escriban en nuestra página, nos sigan en nuestra página de Facebook, vamos a descubrir CCNN, y nos puedan dejar sus comentarios. Nos puedan también decir qué mitos quieren que nosotros toquemos, o si podemos ir a su comunidad también o investigar más de esto, lo haremos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.